Esta historia comienza, en un cañón desolado, donde se libraba una batalla, y en eso vemos a un guerrero, atravesado por una lanza mientras una mujer lo sostenía, y ahí se nos presenta nuestro prota de nombre Mikhail, quien veía a su compañero, que ya se hacía sin vida, y mientras que los compañeros de equipo de nuestro prota se acercaban para lamentar su muerte, el narrador nos comenta que el guerrero que ha muerto no era un guerrero normal, debido que él poseía la mayor fuerza, pero en eso un rugido se hace escuchar, mientras que el narrador nos sigue diciendo que él fue el héroe que recibió el poder de matar al dios demonio, mientras que se nos muestra al mismo dios demonio. En eso la mujer que parecía una santa dice que la lanza del dios demonio atravesó su corazón. Y agrega que han usado todos sus hechizos de resucitación, así que tampoco tienen medios para revivirlo, y supone que este es el final para él. Nuestro prota, al escuchar lo que dijo la santa, dice que fue un error de su parte sugerir que este cabeza de chorlito fuese el líder, pero en eso su compañero arquero le pregunta si realmente no tiene ningún otro método. Y uniéndose a la conversación el semi-humano que parecía el tanque del equipo, le dice a nuestro prota que si él no es un archimago del noveno círculo y le pregunta si no tiene nada preparado, nuestro prota le responde que sí tiene varios hechizos preparados, pero agrega que esos fueron preparados bajo la suposición de que el guerrero seguiría vivo. Y agrega que no tiene ningún sentido ahora que ya ha muerto. El simio humano le dice a nuestro prota que él le dijo desde el principio que él fuese líder y confiar en ese soquete para ser un líder fue una tontería. Nuestro prota al escucharlo solo asiente, mientras se nos muestra un flashback, donde nuestro prota nos dice que, para empezar, el guerrero y él fueron elegidos como candidatos a héroes, sin embargo, se rindió. Porque creía que no era digno, sin embargo, ahora que han llegado hasta aquí, no tienen más remedio que aceptarlo, que fue su error. Pero en eso el dios demonio ruge haciendo que sus subordinados reanuden la pelea. De parte del equipo de nuestro prota, él les dice que preparara la magia más fuerte que tiene. Sin embargo les dice que necesitara algo de tiempo, el semi-humano le dice que le comprara algo de tiempo, así que le dice que le dejara el resto a él, mientras tanto el arquero le dice al semi-humano que mientras que él aguanta, él lo cubrirá desde la retaguardia. El semi-humano le dice que está de acuerdo mientras que preparaba un ataque. Y mientras que nuestro prota preparaba su hechizo más fuerte, la batalla comenzaba. Luego de unos minutos, la vista panorámica era una completa locura, teniendo cuerpos tirados por doquier, mientras tanto vemos al arquero con múltiples heridas. Y al semi-humano agotado y mientras que era mordido por 3 pequeños demonios decía que realmente no hay fin para ellos, pero en eso una sombra se manifiesta enfrente del semi-humano y vemos que era el dios demonio, que levantaba su mano, y soltando un ataque que impacta de lleno con el semi-humano. Acabando con el semi-humano, el arquero al ver eso sale corriendo y lanzándose contra el dios demonio, prepara su mejor ataque mientras le dice a nuestro prota que le deja el resto a él. El dios demonio tras acabar con el arquero, reconoce la fuerza del ataque del arquero. En eso pasamos con la santa y mientras que caminaba enfrente de nuestro prota, le da las gracias por estar con ellos hasta el final, nuestro prota sospechando lo que estaba por hacer se queda sin palabras. Y decide darle una sincera sonrisa, y mientras que la santa se arrodillaba y juntaba sus manos, los monstruos se acercaban para atacarla. Luego de que la santa se sacrificara para ganar tiempo, nuestro prota dice que ahora le toca a él y mientras que escribía unos símbolos, dice que gracias a que todos le han hecho ganar tiempo, ha conseguido completar la magia del noveno círculo, y mientras una luz iluminaba todo el campo de batalla, debido a la magia de nuestro prota, golpe de meteorito. Manifestando así, decenas de meteoritos, que caen de encima del dios demonio, dejando agujeros por todo el campo de batalla. Luego de que nuestro prota había lanzado su ataque mágico, se encontraba cansado. Y poniendo su mirada enfrente, observa que aunque su ataque acertó, aún sobrevivieron, y viendo al dios demonio, piensa que aún le faltaba y se dice que por supuesto, no era como si no supiera que esto pasaría. Cambiar la situación ahora con su magia es imposible, dado que no es el héroe, sin embargo dice que se avergonzaría volverse a encontrar con sus camaradas habiendo muerto en vano. Y agrega que nunca pensó que llegaría el día en que se lo jugaría todo,
y levantando sus manos, nos dice que, aunque sea un archimago del noveno círculo, no posee el poder de reescribir el sentido común de este mundo, sin embargo la magia del décimo círculo es diferente, si eliges un camino diferente podrías, aunque sea por un momento, poner tus pies allí, aunque se considera imposible, puede llegar a ser posible, romper él mismo los círculos y liberar todo lo que hay dentro de él. En eso nuestro prota logra romper su límite de maná, haciendo que el maná de su cuerpo se descontrole, y nuestro prota, agarrándose el pecho por el descontrol de su maná, piensa que el maná incontrolado está empezando a correr desenfrenadamente dentro de su cuerpo, y agrega que aún así tiene que soportarlo, y mientras que empezaba a conjurar su hechizo, nos dice que así es como lo alcanzará. Lo que solo existe en teoría, aquello que nunca se había puesto en marcha, el hechizo de regresión. Nuestro prota comenta que, todo el tiempo que ha pasado, todas las tragedias y los héroes sacrificados, los innumerables fracasos que han cometido. Y mientras que nuestro prota ejecutaba su hechizo, una luz celeste se disparaba hacia el cielo, pero lamentablemente nuestro prota maldice y dice que, no fue capaz de terminarlo, y piensa que esa fue la magia que había lanzado a coste de la vida de todos, pero ni siquiera eso fue suficiente. Pero en eso el dios demonio se acerca a nuestro prota, y mientras que levantaba su mano para acabar con nuestro prota ya resignado, piensa que no fue capaz de completar esa técnica. Pero aún así dice que si ocurriera un milagro, y la magia tuviera éxito, incluso parcialmente, se dice que no cometerá el mismo error, y mientras que la mano del dios demonio se acercaba para acabar con nuestro prota, él sigue diciendo que nunca permitirá que un hombre no calificado se convirtiera en el guerrero, y agrega que él nunca le confiaría sus vidas a alguien no calificado. Luego de ver la trágica muerte de nuestro prota, una voz se hace escuchar que decía, joven maestro, y en eso vemos a nuestro prota que se despertaba, mientras piensa que esa voz se le hace familiar. Y vemos que nuestro prota se encontraba en una cama, y sentándose, pregunta si es el mayordomo quien hablaba, y el mayordomo le responde que sí, él es el mayordomo y le pregunta a nuestro prota cómo se siente. Nuestro prota un poco confundido ve a su alrededor, y piensa que es una vista tan familiar. Y dirigiéndose al mayordomo le pregunta, ¿en qué año están? De parte del mayordomo solo hace un sonido de duda, y nuestro prota le dice que le diga la fecha. El mayordomo al escuchar eso se asusta y le pregunta si está realmente bien y si siente algún dolor en la cabeza. Nuestro prota ya empezando a enfadarse, le dice que está bien y le pide que se apure y le dé la fecha. Él le dice que es el cuarto mes del año 32 en Tererne. Nuestro prota al escuchar eso piensa, 20 años atrás. Y nos dice que la magia de regresión tiene una tasa de éxito del 1%, una magia increíblemente rara, de la cual no se sabe casi nada, incluso ha sido etiquetada como la magia imposible. Pero incluso así dice que él lo hizo. Luego de eso nuestro prota piensa que primero y revisara sus círculos, y viéndolos, dice que solo tiene el tercer círculo y ni siquiera está completo. Y tocándose la cabeza, piensa que eso es demasiado bajo para el sucesor de la familia del Marqués de Valpurgis, una familia famosa por su magia. A ver gente, les explico cómo se basa el poder de los magos en esta historia. Dice que entre más círculos tenga un mago más poderoso es. Así como en el principio de la historia nuestro prota era un mago del noveno círculo, significaba que nuestro prota estaba rotísimo. Pero en eso nuestro prota toca unas vendas que tenía en la cabeza y confundido le pregunta al mayordomo por qué tiene las vendas. El mayordomo responde preguntándole si también lo ha olvidado. De parte de nuestro prota le pide que espere y le dice que lo resolverá, así que le pide que se quede quieto. Y tras pensarlo algunos segundos, le pregunta si es la disvivisión que fingía que hacía cada vez que se deprimía. El mayordomo le responde que no. Entonces nuestro prota le dice que supone que es porque Eileen lo golpeó hasta la saciedad después de pedir que se rompiera su compromiso, y nuestro prota viendo al mayordomo le dice que supone que tenía razón, viendo su expresión, lo entiende. Y recordándola nuestro prota nos dice que Eileen Lindell es la mujer con la que estuvo comprometido hasta los 20 años, y piensa que nunca la olvidará. En eso le dice el mayordomo, que después de que se comportara tan crudamente, le pregunta cómo respondió la familia Lía Ducal. El mayordomo le dice que aún no ha tenido ninguna respuesta en particular.
Nuestro prota le pregunta si en verdad no hay respuesta, y le dice que está de acuerdo, y agrega que ellos mismos no están en muy buena posición, o eso supone él. En eso nuestro prota recuerda un momento con su ex prometida, volviendo. Con nuestro prota, le dice el mayordomo que no fue nada y le dice que tiene que ocuparse de algo, así que le pide de favor que se vaya por ahora, y que lo llamará más tarde, así que le pide que haga lo que tenga que hacer por ahora. Pero antes de irse el mayordomo le dice con una expresión oscura, que por si acaso, no puede reunirse con la joven y le pregunta si lo entiende. Nuestro prota le grita que lo entiende, así que le pide que se vaya. Luego de que el mayordomo se fuera, nuestro prota se pregunta qué tan baja era su reputación cuando tenía 20 años, pero en eso nuestro prota recuerda al guerrero. Cada vez que él trataba de hacer su trabajo lo mejor posible, el guerrero lo interrumpía con su arrogancia, aunque el guerrero era el héroe, todo lo estropeaba por su arrogancia. Y a pesar de la enorme responsabilidad que tenía, lo único que le importaba era ser visto por los demás, y a pesar de las grandes advertencias de nuestro prota, el guerrero siempre causaba enfrentamientos innecesarios, y cada vez que nuestro prota proponía una estrategia, él estaba en contra y decía que aprovecharse de la debilidad del enemigo era de cobardes, y nuestro prota se pregunta cuántos territorios cayeron por esa estupidez, y piensa que no puede volver a cometer el mismo error 2 veces. Cambiando de escena, vemos al padre de nuestro protagonista, quien se encontraba enfadado, le preguntaba al mayordomo si nuestro prota ya se había despertado. De parte del mayordomo, le responde que si lo ha hecho. Entonces el padre de nuestro prota le pregunta qué fue lo primero que dijo al despertar, y dice que si intenta buscar a esa mujer de nuevo le dará una paliza. De parte del mayordomo, no sabe qué decir. En eso el padre de nuestro prota, al verlo callado, le pregunta por qué no dice nada. El mayordomo le responde que, honestamente, está un poco perdido en cuanto a qué decir. Y le dice que, si el joven maestro lo intentara, entonces le habría informado como tal. En eso el padre de nuestro prota le pregunta si no fue así. Y el mayordomo le responde que lo que él vio fue como si él pareciera estar tan lleno de rabia. Cambiando de escena, pasamos con nuestro prota, quien pensaba que ha conseguido utilizar la magia de resolución y ha viajado 20 años al pasado, y agrega que para ganar la lucha contra el dios demonio, debe de asegurarse de prepararse a fondo desde este momento. Y mientras que veía su círculo de maná, dice que necesitará estabilizar el flujo del círculo que va en dirección equivocada. Y mientras que se sentaba, pensaba que por esa razón sufrió bastante, y mientras se concentraba, nos decía que el maná suele circular en cierta dirección, y agrega que la dirección es un elemento importante que afecta a la naturaleza del maná. Y nos dice que la dirección correcta actual que se conoce en este momento es en el sentido de las agujas de reloj. Y agrega que el maná sigue la dirección que se le ha asignado y circula por el cuerpo, se reúne en el corazón y forma un círculo. Así es como se forma un círculo, o esa es la teoría habitual. Porque nuestro prota nos dice que él lo ha interpretado de otra manera, mientras piensa que esa dirección no tiene por qué estar en un solo lugar. Y nos dice que el método que él usa es de libre circulación, y nos explica que un método de entrenamiento loco en el que creó puntos de circulación por todo el cuerpo, y permitiendo que 12 circulaciones de maná tengan lugar al mismo tiempo. Y mientras que nuestro prota implementaba el método de libre circulación, piensa que normalmente no sería extraño incluso que todo su cuerpo explotara debido a la sobrecarga de la circulación. Pero al mismo tiempo se dice que no es una persona normal, se dice que es el archimago del 9º círculo, Mikhail Walpurgis. En eso grita que esto no será nada comparado con lo que pasará en el futuro. En eso se nos muestra unas cadenas mágicas que empezaban a formar un círculo mágico. Luego de que nuestro prota terminara de entrenar, se levanta y dice que esto no está tan mal considerando que es la primera vez que prueba el método de libre circulación. Y agrega que su círculo se ha estabilizado y ahora es capaz de utilizar el maná de la manera más eficiente, y se dice que sabía que esta interpretación era correcta. Y ahora puede crear otro círculo de maná restante del proceso de circulación, y se dice que se convertirá en un cuarto círculo de alguna manera. Y entonces piensa que pasará directamente al siguiente nivel.
Creando así una lanza de hielo y una de fuego, nuestro prota, tras formar las dos lanzas nos dice que esta es la magia conocida como multicasting. Y viendo su hechizo nos dice que, el apodo de un mago solo le da a partir del séptimo círculo, y agrega que multiproyección es una magia avanzada que se puede utilizar cuando se alcanza cierto nivel. Y se pregunta, si es el doble lanzamiento lo mejor que puede hacer por ahora. Aunque se dice, que no debería ser posible para él ya que es un mago, del cuarto círculo, ahora mismo. Pero como ha logrado activar el complicado método de libre circulación, dice que ahora está a punto de hacer circular el maná mucho más eficientemente. Y piensa, que habría podido utilizar varios tipos de magia al mismo tiempo cuando era un archimago del noveno círculo. Pero debido al maná que tiene ahora no está ni cerca de ser suficiente, por esa razón no puede hacerlo por mucho tiempo. Pero piensa, que esto debería de ser suficiente por ahora. Y tocándose la cabeza, dice que ha resuelto el asunto más urgente por ahora, y se dice que lo siguiente será, pero antes de que terminara de hablar. El padre de nuestro prota, entra de repente, gritando su nombre. Y preguntándole, le grita si sabe lo que ha hecho, nuestro prota le responde tranquilamente que sí sabe, y el padre de nuestro prota, aún cabreado le dice, que sí, probablemente no lo entienda. Pero dándose cuenta lo que dijo nuestro prota, le pregunta qué fue lo que acaba de decir. Nuestro prota todo confiado, le dice que ha dicho que sí sabe, y que ha arruinado la reputación de su familia, y le dice que no hace falta que se lo diga. El padre de nuestro prota al escuchar eso, con una aura tenebrosa, le dice que supone que sabe que le encantaría romperle las piernas ahora mismo. Nuestro prota, ya asustado le dice, que eso sí no lo sabía, y pidiéndole de favor, le dice que lo escuche, ya que lo hizo porque tenía un plan. El padre de nuestro prota le dice que se explique, y nuestro prota le dice que sinceramente, no cree que sea correcto que el ducado pida la anulación del compromiso de forma unilateral. El padre de nuestro prota tras pensarlo, le dice que la forma en que reaccionaron fue en verdad un poco santurrona. Y tomando asiento le dice a nuestro prota, que le interesa así que le pide que siga hablando, y le dice que basado en lo que acaba de decir, supone que sabe de algo. Nuestro prota, con una sonrisa le dice que, sí lo sabe. Y lo sabe demasiado bien. Ya que es Mikhail Walpurgis, el que cambió completamente cuando tenía alrededor de 23 años. Y ese cambio sucedió con Eilen Lindell, cuando era increíblemente patético antes de cumplir los 23 años. Ya que básicamente nuestro prota actual, es bastante patético en varios aspectos. Es indeciso, el hombre menos varonil y débil, alguien que ni siquiera tiene sus propias creencias. Por eso nuestro prota pensaba, que estaba cerca del tipo de humano que Eilen detestaba, por eso no era extraño que detestaba el compromiso que tenían. Volviendo a la conversación de nuestro prota y su padre, nuestro prota le preguntaba a su padre, cuáles fueron las condiciones cuando se comprometieron, con el ducado Lindell. El padre de nuestro prota, le responde, que no debían de aprender ningún tipo de entrenamiento de maná, porque para crear un sucesor puro, el maná de diferentes naturalezas no debe ser puesto en mezcla. Nuestro prota le dice, que así es, ya que el sucesor es muy importante para la familia, sobre todo si son caballeros o magos muy influenciados por su linaje. Nuestro prota, le dice que así es. Y eso lo lleva a su punto, y le pregunta a su padre, qué pasaría si Eilen rompe esa promesa. El padre de nuestro prota al escuchar eso cambia su expresión completamente. Nuestro prota al verlo, piensa que su expresión ha cambiado, y sigue hablando, diciendo que es cierto que al principio estaba allí para protestar contra la anulación, pero nuestro prota le dice que sintió algo extraño por parte de Eilen. El padre de nuestro prota, con una expresión seria, le pregunta si estaba diciendo que los están engañando. Nuestro prota le responde, que así es, y le dice que ella ha aprendido un método de entrenamiento adecuado para convertirse en caballero, incluso antes de que se comprometieran. El padre de nuestro prota sin creérselo le preguntaba si estaba hablando en serio, nuestro prota le dice que sí, mientras pensaba, que aunque se ha inventado la historia. El padre de nuestro prota le dice que es extraño, y le pregunta cómo pudo darse cuenta de eso, cuando un archimago del octavo círculo como él no lo hizo. Y le dice que está seguro de que él también sabe lo ridículo que suena eso,
nuestro prota le responde, hace un rato, aunque fue por un breve momento, pudo confirmar que ella ha entrenado su cuerpo con maná. Aunque piensa que eso es mentira. Y nuestro prota se dice que ese maná es increíblemente inestable. El padre de nuestro prota, aún sin creerlo, le pregunta si está seguro. Nuestro prota le responde que si ni siquiera un octavo círculo como él puede detectarlo, entonces solo se le ocurre que hay un truco que pudieron usar. El padre de nuestro prota, tras pensarlo por unos segundos, le dice que ya lo sabe y le pregunta si es una antigua herramienta mágica. Cambiando de escena, pasamos a la mansión de Eileen y la vemos entrenando mientras blandía su espada de una forma formidable. Y mientras finalizaba su entrenamiento, un hombre la llamaba por su nombre y vemos que es su padre, quien le decía que después de ese día, le preguntaba si nuestro prota hizo algo más. Eileen le respondía que no y agrega que ese Gil no se dio cuenta de nada. El padre de Eileen, preocupado, le decía que él también lo pensó, pero quién sabe lo que puede pasar. Eileen le dice que incluso cuando estuvo aquí hace 2 días, no mostró ningún indicio de saberlo. Y también le dice que no cree que realmente que él pueda ser su esposo. El padre de Eileen le dice que sí. Pero también le dice que si el padre de nuestro prota se entera de esto, todo se podría complicar mucho. Y piensa que si incluso si se trata de la famosa familia mágica Valpurgis, sería imposible detectar la herramienta mágica que han colocado en Eileen. Y dirigiéndose a Eileen, su padre, le preguntaba si ya era capaz de infundir aura. Eileen le responde que sí, aunque acaba de empezar a entenderlo, de eso está seguro. El padre de Eileen, viéndola, piensa que así es y se dice que su hija tiene demasiado talento para ser utilizada en un matrimonio político. En eso Eileen le pregunta a su padre qué pasó con la propuesta de compromiso hecha por el condado de Parslope hace unos días. El padre de Eileen le responde que se supone que los delegados de sus familiares vendrán aquí hoy y le dice que Parslope estará entre ellos. Y nos dicen que Parslope es el único sucesor del condado de Parslope y que es un genio de la espada, que es candidato a ser el próximo santo de la espada. Eileen, con el rostro agachado, le dice que eso es genial y agrega que Leon Parslope sería una decisión infinitamente más sabia a comparación con nuestro prota. Pero en eso un guardia los interrumpe informando que los delegados ya están aquí. El padre de Eileen le pregunta al guardia si ya están aquí desde el condado de Parslope. El guardia le responde que eso no es todo. El padre de Eileen, confundido, le dice que si no son del condado de Parslope, le pregunta de quién está hablando, ya que no están esperando a nadie más. El guardia, algo apenado, le dice que es la familia Valpurgis. Y vemos a nuestro prota llegar a la mansión de Eileen. Y mientras que su mayordomo se encontraba nervioso, no podía creer que realmente regresaron a este lugar y, dirigiéndose a nuestro prota, le preguntaba si esto está realmente bien. Nuestro prota solo le responde que se pare con la cabeza en alto y no se deje intimidar, mientras que nos vamos a unos minutos antes cuando nuestro prota y su padre hablaban. Nuestro prota le decía a su padre que la razón por la que actuó tan innecesariamente ese día fue para poder confirmarlo. Y su suposición es que probablemente solicitaron la anulación del compromiso porque saben que se dio cuenta. El padre de nuestro prota le pregunta si está diciendo que Eileen lo sabe y por eso pide la anulación del compromiso. Nuestro prota le responde que después de la anulación del compromiso, pueden venir con todo tipo de razones. El padre de nuestro prota, suspirando, le dice que si lo que le está diciendo ahora es una mentira, entonces esto explotará de proporciones. Y agrega que lo que pasó esta vez terminó solo con su familia perdiendo la cara. Así que le dice que si confía en sus palabras y protesta ante el ducado, entonces será un problema de otro nivel. Y ejerciendo una enorme presión le pregunta si será capaz de asumir la responsabilidad de ello. Nuestro prota, sintiendo la enorme presión, piensa que su padre tiene una inmensa presión y se dice, como se esperaba del patriarca de la mayor familia de magos del imperio. Y respondiéndole a su padre, le dice que ya lo sabe y por eso le dice que le gustaría probarlo con sus propias manos. El padre de nuestro prota, tras verlo unos segundos, le dice que si dice que no miente y está seguro, entonces confiara en él.
Sin embargo le dice, que si lo que dice, tiene la más mínima mentira, no solo será despojado del título de sucesor, sino que tendrá que renunciar al nombre de la familia Valpurgis. Y con esas condiciones el padre de nuestro prota, le pregunta si aún desea proceder. Nuestro prota le responde que por supuesto, el padre de nuestro prota sin ninguna opción le dice que está de acuerdo y que desea ver cómo lo intenta. Volviendo al presente, el mayordomo le gritaba a nuestro prota diciéndole que no tenía un buen presentimiento sobre esto, ya que tiene una mala reputación dentro de la familia. Y si algo sale mal de nuevo entonces no habrá vuelta atrás, y ya un poco calmado le decía que para que venga al ducado de nuevo después de lo que pasó la última vez tan rápido. Pero interrumpiéndolo nuestro prota le dice que necesita avanzar. El mayordomo al escuchar eso se queda confundido y nuestro prota solo le dice que no se preocupe ya que lo tiene todo planeado. Hola gente, lamentablemente aquí dejaremos el video por hoy, así que si quieren una segunda parte por favor háganmelo saber en los comentarios y lo estaré subiendo lo más rápido posible. Y si te gustó el video te agradecería mucho si me dejas tu like y te suscribes al canal, así que sin más preámbulos nos vemos hasta el próximo video, cuídense.